8:10, estamos de vuelta. Nueva hora de actualidad en Infinita en Ahora es Cuando. Esta mañana conversamos con el director de Democracia de la Universidad Diego Portales, Patricio Fernández, ex convencional constituyente, escritor, periodista, director de medios, El listado es largo. Pato, ¿cómo te va? Hola Juan Manuel, qué gusto. Bien, ¿y tú? Muy bien, Pato, voy a preguntarte al tiro por esta encuesta Democracia UDP, que es el tema del que me interesa conversar. Antes, ¿viste el debate? Solamente vas a saber si tienes alguna opinión sobre el debate. Sí, vi el debate, ¿Y ahí? con harta paciencia. Tuviste paciencia para ver el debate, ¿eh? Tuve paciencia, no, sí, de repente tuve que salir a tomar aire porque era, no sé, yo creo que a muchos chilenos les pasa lo que estoy diciendo, ¿no? Que esta idea como de algo muy agotador, que son dimes y diretes, que tiene un algo de circo confrontacional, donde pareciera que las ideas como que no fluyen y no se desarrollan, no se piensa, no se pensara por sí mismo cada uno, sino que estuviera como en un ring con un guión previamente escrito, digamos. Pero bueno, hubo más temas y más asuntos que en otras ocasiones. Ya, y en tu mirada periodística, ¿tú crees que este debate sirvió de algo en estricto rigor, más allá, digamos, de la mera entretención o lo que son masoquistas, digamos, de pasarlo bien en este tipo de cosas? No sé, Juan Manuel, no sé. Y si sirve para algo, yo creo que es porque que este es un signo muy poco feliz de esta elección, es para despreciar más al contrincante y no para apreciar más a ese por el que cada cual va a querer votar. Claro. O sea, la intensidad del odio parece ser lo que mueve la opción, o la intensidad del desprecio, mucho más que, digamos, el compartir o verse seducido por algo que alguna de las partes dice. Que probablemente es la sensación con la que se quedan muchos. Ya, hablemos de la encuesta Democracia UDP. Primero, Pato, danos un contexto de qué se trata esta encuesta para que ya empecemos a mirar algunos de sus aspectos más importantes. Mira, esta es una encuesta que llevamos nosotros ya haciendo como 1 año y medio ahí en Democracia UDP, que no apela a preguntas o a temas enteramente inmediatos y electorales. Ese no es el asunto, sino que más bien en qué está consistiendo el clima democrático, de qué se está tratando justamente los sentires ciudadanos respecto de distintos aspectos de nuestra convivencia. Y hay varias cosas que yo creo que llaman la atención, o por lo menos que a mí me llamaron la atención en esta encuesta. Primero, aumenta esa gente, o sea, el apoyo a la democracia siempre sigue siendo mayoritario, ¿eh? Pero aumentan esos que la matizan. O sea, ya se acercan a 40%, 30 y tanto por ciento, esos que dicen democracia sí, pero, o sea, por ejemplo, pero los que están dispuestos a sacrificar libertades personales crecen. Pero datos que a mí me interesaron mucho es, por ejemplo, si hace 4 años atrás los cambios refundacionales provenían de esos que se reconocían de izquierda o centroizquierda, hoy día provienen de esos que se reconocen de derecha. O sea, los que quieren cambios radicales son básicamente la gente de derecha. Ya, a ver, profundiza sobre esto. O sea, esos que están muy disconformes con lo existente, que creen que se necesita cambiar, no mejorar, sino que cambiar. Sustituir políticas existentes por otras, o sea, cambiar el Estado de manera muy fuerte y radical, ahora son otros. Es decir, lo que te quiero decir es si antes el afán ultratransformador, que tanto se le criticó de hecho al Frente Amplio y a los sectores más vociferantes de la izquierda, esa cosa refundacional, hoy día esa fuerza refundacional está al otro lado. Ya. En cambio, es la gente que se distingue más bien de izquierda, los que consideran que la realidad es más aceptable y que las construcciones tienen que ir siendo más pausadas. No podría uno imaginar que era más o menos como un tránsito lógico de entender que
visto lo que está pasando en el mundo, salvo muy contadas excepciones, gana siempre el contrario al que está gobernando, el que hace campaña para derrocar al sector político que está en el poder, es plantear la necesidad de cambios profundos que en algún momento pueden aparecer como refundacionales. Yo sé que en la década de los 90 no era así, ¿no? Era más bien profundizar lo que se estaba haciendo, mejorar lo que existía, pero que desde hace ya un buen rato se instaló la idea de que el que está gobernando lo está haciendo tan mal que hay que cambiarlo todo. Y por eso es que nos encontramos con esta realidad medio refundacional en el sentido de lo que tú describes. Si antes la refundación venía de la mano de la izquierda, ahora la renovación profunda o refundación viene de mano de la derecha. Sí, y de hecho es coherente con con esto mismo que empezamos a hablar a propósito incluso del debate, con esta idea del en contra. Pero lo que a mí me parece que aquí da un paso más, es que una cosa es que tú quieras cambio y otra es que además ahora, como si fuera poco, todos esos cambios tengan ese tono refundacional. Esto convive con otra cosa más rara también, ¿eh? Porque esto va más allá te lo digo un poco en el margen de la encuesta, pero que uno lo ve en este debate. Los tonos son refundacionales, los reclamos parecen ser entre posturas muy antagónicas, pero si tú te fijas tanto en el debate como en todo lo que ha sido esta campaña, hoy día no hay propuestas de sociedad antagónicas en conflicto, digamos. Nosotros crecimos incluso con un mundo político que quería cosas más socialistas, se hablaba incluso, algunos hablaban de estatizar y otros de privatizar. Hoy día no parece ser que hubiera proyectos de sociedad en pugna y no obstante hay como una gran polarización discursiva. Esto, por ejemplo, me lleva a otro dato de la encuesta, que es cuando se habla de la polarización afectiva. Nosotros le preguntamos a los encuestados si estaban, o sea, respecto de las ideas en curso, de las ideas políticas en curso, si tú estás enteramente a favor, si no estás de acuerdo, pero las respetas, estás enteramente en desacuerdo, y agregamos incluso una que habla de sentir asco por las ideas del contrario. Esto viene de una socióloga francesa de apellido Illouz, que es muy interesante, y que habla justamente de esas polarizaciones afectivas que están habiendo en los nuevos populismos. Y fíjate que los porcentajes de gente, por ejemplo, en la derecha, los porcentajes que sienten asco por las ideas comunistas son por sobre el 60%. La gente de izquierda que siente asco por las ideas republicanas son sobre el 50%. O sea, los niveles de desprecio y deshumanización de las ideas contrarias son muy, muy altos. Pero lo curioso es que esto uno lo ve más en el terreno discursivo que en las propuestas verdaderamente distintas de los candidatos. Eso es bien interesante, de hecho yo he venido editorializando sobre este punto hace harto rato. La sensación que generan los candidatos de que el país está mucho más polarizado de lo que en estricto rigor está en la práctica cuando uno mira las propuestas sobre el modelo de sociedad que queremos construir. O, dicho más en simple, ¿qué es lo que quiere hacer cada uno de los dos candidatos? Uno mira las propuestas y no son diametralmente opuestas, no. O sea, tienen matices, pero en el margen, no en el centro, las diferencias respecto de qué es lo que hay que hacer, pero todos están hablando de más crecimiento económico, mejorar el empleo, ojalá mejores salarios, corregir los problemas de la lista de espera y enfrentar el tema de la delincuencia, la seguridad y la migración. O sea, más bien son con qué herramientas, de qué manera lo quieren hacer, más Estado o menos Estado, con más o menos plata digamos, el presupuesto, gasto público, etcétera, pero como que no hay una gran diferencia en términos profundos sobre el modelo de sociedad que quiere construir el sector político que representa cada candidato. Es muy sorprendente, pero es tal como tú dices. O sea, piensa tú que acá se supone que en el papel, o sea, si uno lo mirara desde lo que históricamente han significado estas posturas, está peleando una candidata comunista con un candidato republicano que vendría a ser lo que en algún momento fue Avanzada Nacional, digamos, en tiempos de la dictadura. Y esos dos mundos durante algún momento estuvieron en una guerra fría, digamos, son como los dos polos de una guerra fría que tenía ejércitos mientras unos planteaban el socialismo y los otros el capitalismo. Nada de eso está sucediendo aquí, nada de eso está sucediendo acá. Janet Jara
se desternilla para convencer, digamos, a quienes le está hablando de que ella uno de sus principales móviles es el crecimiento económico y a su vez trata de demostrar de que el candidato enfrente, José Antonio Kast, no se toma suficientemente en serio el tema de la seguridad y más o menos revuelven, digamos, la olla con el mismo palo y no obstante tenemos la sensación de que nunca ha estado el mundo más polarizado. Es curioso, es curioso. Ahora, yo sé que la pregunta tiene una respuesta tan obvia que no debería ni hacerla, pero ¿no es la confirmación de la frivolización de la política que hemos venido viviendo desde hace algún tiempo? Que cuando pensábamos que en realidad la política estaba llegando a unos niveles de espesor, de debate intelectual muy interesantes, ¿no? Sobre el agotamiento de modelos y cosas por el estilo, la incapacidad de escuchar las demandas sociales. En realidad lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, la frivolización, la superficialidad llevada al discurso político. Mira, a mí se me ocurre que hay varias cosas a contemplar acá para hablar de esto. Una es que no terminamos de caer en la cuenta que en los años 90 se termina un periodo histórico muy grande, la Guerra Fría, que enfrentó unos modelos ideológicos en los cuales ganó, digámoslo en español, ganó el capitalismo, perdió el socialismo, y desde entonces la izquierda le ha costado mucho saber cómo reubicarse, cómo reconstituir un cuerpo de ideas, y al mismo tiempo el buen Occidente se las ha tenido que ver, el capitalismo se las ha tenido que ver consigo mismo. Este tiempo de desdibuje de lo que eran las grandes ideas que constituían a los partidos políticos, que representaban mundos sociales, etcétera, ha convivido también con esta transformación tecnológica enorme en la que estamos inmersos, que ha devenido en esta vida que tenemos con un teléfono celular al frente, en el que vivimos a una velocidad que no nos damos ni cuenta, donde las informaciones fluyen y circulan con una rapidez que dan más tiempo a la emoción que a la reflexión. Algo de eso que ha estado muy puesto en el tema de estas últimas campañas, la importancia de la emoción frente a la racionalidad, tiene que ver también con esa falta de tiempo a la que uno está expuesto en este nuevo ritmo de las comunicaciones. La lectura, por ejemplo, permitía construir ideas, pasar de un punto al otro, genera un tipo de diálogo. La TikTok, en cambio, es una imagen tras otra con no más de pocos segundos cada una. Y si tú quieres llegar al interlocutor a esa velocidad, no lo puedes hacer a partir de ideas, lo tienes que hacer a partir de emociones impactantes. Y eso ha reducido el campo, yo creo, de la conversación política de una manera bien sorprendente. Entonces, es cómo emociono más rápido y de manera más efectiva a mi posible votante, en lugar de qué idea de solución, qué proyecto de país, qué podemos construir en nuestro devenir, es lo que como oferta de conversación. Ya, y eso sin duda también tiene que ver no solo con las ideas puestas sobre la mesa, sino que al final las ideas vienen de la mano del hombre, ¿no? Y la sensación de que parecía que teníamos una muy rápida generaciones de recambio en la clase política, pero al parecer como que ni tanto tampoco, po. Pero mira, todos los bienpensantes querían creer que esta elección, y esto se hablaba hace un año atrás, iba a terminar entre Evelyn Matei y Carolina Toá. Los dos personajes en cuestión eran buenos y sensatos representantes de determinados mundos políticos y culturales, y se vieron desplazados justamente por José Antonio Kast y Janet Jara. Hay una falta de... yo no sé si hay una falta además creo que en este último tiempo estamos viendo algo al revés del cambio de generaciones y de personajes que circulan en la política. Fíjate que con Gabriel Boric terminó el desplazamiento de una generación en la elección pasada y de alguna manera de un mundo político hegemónico. Ahora con José Antonio Kast terminaría el desplazamiento de la generación de los coroneles, etcétera, de la UDI, de esa generación de la transición, para sustituirla por la siguiente. Boric se saltó una generación, que era la de Carolina Toá, Lagos Weber, etcétera. Pero en cambio Kast es en buena medida el hijo de los coroneles que viene ahora con sus propios amigos
y compañeros de curso en la Universidad Católica a constituir el eje de una nueva hegemonía de derecha. O sea, sustitución de élites, por así decirlo, sí está habiendo. Claro. No sé si es enteramente feliz y para mejor, pero la está viendo. ¿Qué otra cosa destacarías también de esta encuesta de democracia de la UDP? Estamos conversando con Patricio Fernández, director de democracia de la Universidad Diego Portales. Mira, otro dato, por ejemplo, un tema que se habla mucho, que se ha hablado mucho también en este último tiempo en la campaña, así desde la derecha como desde la izquierda, es algo así como la amenaza de un posible nuevo estallido social. Uh-huh. Y si lo abonarían uno y lo abonarían otro, qué sé yo. Acá había un dato que era interesante porque una información que cunde en esta encuesta es el crecimiento de las fuerzas autoritarias y de orden, y especialmente en los sectores más populares. Pero cuando le preguntamos a los encuestados con qué medidas estaría de acuerdo que se aplicaran si es que hubiera un estallido social, sorprende los altísimos porcentajes, sobre 60%, en torno al 70%, que está de acuerdo con que salgan que colaboren con la seguridad todas las ramas de las Fuerzas Armadas, que se utilicen, por ejemplo, armas no letales, o sea, todo lo que fue antes los balines, etcétera, que se utilicen, que investigaciones, o sea, que la PDI y Carabineros hagan investigaciones previas a que se produzcan los hechos para controlar a los posibles manifestantes. En fin, o sea, el apoyo a las medidas represivas es altísimo. En cambio, cuando se les dice, bueno, construir un acuerdo político y ni hablar, llamar a un nuevo proceso constituyente, son muy bajo el 50% de esos que lo apoyan. O sea, hay ánimo para que hubiera algo así como una revuelta próxima, parece bastante distante. Y si es que hubiera un grupo, por ejemplo, un grupo más radicalizado, que estuviera como con ánimo de moverse en esa órbita, el nivel de rechazo que sufriría es muy alto. Y esto es importante considerarlo como un cambio con antes, porque cuando fue el estallido social, aunque hoy día cada cual dice, ha reinventado, ha generado sus propios recuerdos y sus propias posturas, tenía un apoyo de cerca del 80% durante prácticamente todo lo que duró, o por lo menos hasta el 2020. Hoy día la situación sería muy distinta. Ya, hablemos un poquitito de eso entonces, porque de todas formas se instaló en algún momento la idea de que, incluso el mismo Callanderreche se planteaba cómo va a actuar sectores como el Frente Amplio si es que pasan a ser oposición. La idea puede rondar en la cabeza además de alguno, pero tendrán lo suficientemente claro que efectivamente harán la lectura correcta de que en el país el estallido social generó un agotamiento así práctico. Estoy pensando en la gente que vio cómo supermercados que estaban en su comuna ya no están, en locales que desaparecieron, claro, que tuvieron el metro cerrado durante años, etcétera, etcétera, digamos, que no están dispuestos a una nueva aventura de esta naturaleza. Claro, o sea, por eso te mencioné este dato que me parecía interesante, porque fantasear con ello parece que está muy distinto del tenor de la emoción comunitaria de este momento. Ahora, yo creo, Juan Manuel, que en esta conversación con respecto siempre del estallido social ha habido un mega equívoco, y que es bien importante para entender la política contemporánea, digamos. El mega equívoco es que hubo una izquierda que quiso creer que esto avanzaba de acuerdo a sus ideas tradicionales, o sea que aquí había en curso algo parecido a una revolución, cosa que nunca jamás lo hubo. Yo escribí un librito en ese tiempo, me tocó reportearlo muy callejeramente a lo largo de Chile, en poblaciones, reiteradamente en Plaza Italia, etcétera. La palabra socialismo no existía. La dispersión y diversidad de deseos que ahí se mostraban justifican, o sea, permiten explicar, entre otras cosas, por qué lo que renta es el en contra. Porque lo único que unía, yo te diría, a todo ese mundo que uno vio de cerca durante el estallido social era estar en contra de algo. Claro. De distintos mundos en contra de muy distintas cosas, pero no había una finalidad común en ese estallido social.
no había un proyecto hacia el que se avanzara. De hecho, hay varias maneras bien ilustrativas de visualizarlo. Las grandes marchas tradicionales durante, qué sé yo, toda la historia de Chile y reciente que hemos conocido, va detrás de un lienzo. Son sindicatos que van atrás de un lienzo, son organizaciones que van atrás de otro lienzo. Ahora cada cual andaba con su cartel, escrito a mano y con un plumón. No había una organización, nunca hubo un líder, nunca hubo un partido que liderara esto. Entonces, esa pésima lectura de la izquierda, por una parte, muy recogida por la derecha, para después hablar del estallido como si hubiera sido un golpe de Estado preparado desde un sector, son dos maneras que no permiten entender que el estallido social en Chile es parecido a lo que significó Milei en Argentina, que de alguna manera los votantes de Parisi estarían ahí en medio del estallido social también, con cada uno con sus distintas causas, que hay un hartazgo como muy esencialmente también como un discurso antiélites, que eso involucra, por supuesto, derechas e izquierdas por igual, que hay un mundo creciente para el cual desde la UDI hasta el Partido Comunista son una misma racionalidad, o sea, un mundo creciente que no comparte esos estados de diferenciación, sino que le parece que todo eso participan de una cierta manera de pensar en la que tienen sus propios conflictos. Entonces, creo que tanto aspectos de la elección de la primera vuelta que hemos visto, donde prácticamente la mitad de los que votaron no habían votado nunca antes, más los datos que dan encuestas como estas de Democracia UDP, nos invitan a empezar a evaluar de una manera bien nueva la política y la discusión pública chilena. Ponte tú otro dato que a mí me parecía muy interesante en la encuesta de Democracia UDP. A ver. Cuando hoy día, efectivamente, y esto lo han dicho otras encuestas ya, los que se declaran de derecha son en torno al 40% y los que se declaran de izquierda o centroizquierda en torno al 30%. Esta es una inversión, digamos, bien grande respecto a todo lo que ha sido la historia política chilena, donde desde comienzos del siglo XX hasta hoy solamente dos presidentes de derecha han llegado al poder democráticamente, digamos. Pero el dato nuevo que me pareció interesante en esta encuesta es que cuando tú separas la palabra centro, la oferta de ser de centro, con la de no posicionado, o sea, tu oferta de derecha, centro, izquierda y no posicionado, o sea, no me identifico con este eje, los que se declaran de centro pasan a ser un 6% y los no posicionados un 22%. O sea, crece enormemente y cuando tú ofertas distinguir esto, te das cuenta que muchos de los que tradicionalmente se han definido de centro, en realidad es una manera de decir yo no suscribo esta línea de opciones. Y por eso es que, por ejemplo, no es tan raro, entonces, viéndolo así, que esos que se han llamado de centro, en muchos casos aparezcan menos moderados incluso que los que se declaran de izquierda. En esta encuesta aparecía ese sector menos moderado que los que se declaraban de izquierda. Los menos moderados son los que hoy se declaran de derecha, coherente con el que quieren un cambio radical, coherente con que hoy día está la refundación ahí. Pero es interesante ver ese universo creciente que no se siente parte del eje derecha-izquierda, ni facho ni comunacho, digamos, para ponerlo en términos contingentes. Ya, a propósito de eso mismo, te iba a preguntar también por el factor de Franco Parisi, qué es lo que representa a él, entonces, siguiendo esa misma lógica, como que a uno lo cuesta. Franco Parisi no es un hombre que ande ondeando la bandera de la democracia a ultranza, como que es un tema que a él le parece un poco relevante. Pero espérate, discutible, porque Franco Parisi, cosa que mientras no se perfeccione, yo creo que es bastante aterradora, pero propone permanentemente algo así como la democracia virtual, ¿no? Estoy pensando en el concepto de democracia respecto a los tintes más o menos autoritarios, digamos, que él considera que todas estas discusiones son muy poco relevantes. Lo que él sí plantea mucho es la participación de la gente, pero además con un elemento, digamos, porque más allá de que se perfeccione o no,
es poco transparente respecto de cómo funciona esa supuesta democracia digital, ¿no? Porque cuando le salieron a preguntar cómo fue la metodología, cuánta gente participó, digamos, de esa encuesta o consulta o plebiscito que hizo hace un par de semanas para preguntar a la gente si había que apoyar a Jara, Kast o votar nulo o blanco, no fue capaz de responder una pregunta muy simple: ¿cuánta gente votó? De acuerdo, por eso es que, o sea, uno de los grandes temas que yo creo que hoy día hay que mantener vivo, digamos, en la discusión pública, son de qué se trata y qué entendemos por valores democráticos, que no son solamente el hecho de votar periódicamente, porque hay maneras muy livianas y muy ligeras, y yo creo que Parisi es bastante propenso a eso, de decir algo así como que la democracia se limita al hecho de estarte escuchando permanentemente y hacer de tu voz en cada momento lo correcto. O sea, lo que está diciendo la gente en cada instante es lo correcto. ¿Y por qué te digo que creo que esto es complejo e importante? Porque sabemos que la democracia, además, consiste en cuidar las libertades de expresión, los respetos por las minorías, la atención a las diferencias, o sea, los procesos deliberativos. Hay un montón de valores que están ligados a esto, que van más allá del solo hecho de elegir. Y en el hecho de estar permanentemente hoy día eligiendo, si le hacemos caso a lo que venimos conversando en esta conversación, o sea, que hoy día hay nuevas maneras de manifestarse, que todos tienen un teléfono y que es muy instantánea la reacción ante los distintos sucesos, que los grupos intermedios, producto de esto mismo, de la ficción o de la idea de que uno se puede manifestar permanentemente por sí mismo y no a través de otro, que era la gran justificación de los partidos políticos, reunir fuerza porque tú solo no te podías hacer escuchar. Entonces los que pensábamos de una manera se manifestaban a través de un representante. Todo eso se ha venido viendo muy castigado en los sindicatos, en los partidos políticos, en todo lo que son las organizaciones intermedias y representativas. Entonces, ¿qué es uno de los problemas que tiene esta democracia directa, no bien pensada y pulida? Porque yo creo que muchas cosas van a tener que ir hacia allá a lo largo de la historia, después en el tiempo. Es que justamente manejando emociones, despertando furias, se pueden también generar jaurías que olvidan completamente lo que son esos grandes valores democráticos. No nos olvidemos que, no sé, Hitler llega al poder elegido y que hoy día las grandes corrupciones de las democracias no se dan por golpes de Estado externos, sino que se dan por abonar Claro. estos sentimientos desde el interior de los países. Qué buena conversación con Patricio Fernández esta mañana, hablando de la encuesta Democracia UDP, que además pueden encontrar en el sitio de la Universidad Diego Portales. Pato, como siempre, Oye, un gusto. mira, diga. Juan Manuel, solo un último comentario, porque esto es solo para invitar a quienes nos escuchan a pensarlo para adelante, no es una manera de augurar nada, A ver. pero están tan raras, digamos, o tan novedosas algunas percepciones ciudadanas, etcétera, algunos móviles políticos, que suponiendo que gana José Antonio Kast las próximas elecciones, si le fuera mal o si se generara una oposición en su contra, yo creo que no viene mal que se empiece a analizar y a pensar que esa fuerza opositora, esa contraparte que ganaría con eso, no necesariamente es lo que hemos entendido por la izquierda o la centroizquierda. O sea, podrían ya ser o los Kaiser extremando una postura o los Parisi saliéndose de la lista, los que empiezan a volverse la alternativa más visible a algo así como un gobierno cuya oposición crece a José Antonio Kast. O sea, ya no, la alternativa a uno no necesariamente es como hemos visto hasta acá la otra parte de la Guerra Fría, digamos. Exactamente, qué anacrónico además. Ya, Pato Fernández, como siempre un gusto, a ver si te tengo en el estudio las próximas semanas. Un abrazo. Gustazo, chao. Chao, Pato.